bienvenidos nuevamente a los talleres de prevención de violencia y hostigamiento del programa Diana, Dignidad y Valor, el programa de prevención de violencia sexual de la Universidad Nacional de San Agustín. El día de hoy tenemos un taller especial. Justamente hoy día la Defensoría del Pueblo identificaba en sus estudios la falta de conocimiento del personal de salud acerca de los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual. Entonces, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la doctora Maribel Salas Choque. Ella es médico, ginecóloga obstetra del Hospital Goyeneche, y trabaja justamente en esta área. Tenemos el honor de contar con su presentación para que nos dé alcances sobre el tema del protocolo de atención para casos de violencia sexual. Doctora Maribel, su sala está disponible para que usted inicie cuando desee. Buenas noches con todos. Mi nombre es Maribel Eugenia Salas Choque. ¿Se me escucha? Sí. Gracias. Como había comentado, soy médico o ginecóloga egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, de esta casa de estudios. Al momento también estoy cursando la carrera de literatura lingüística en primer año, es decir, soy compañera de ustedes también. Y por casualidades de la vida, me he podido unir a este grupo Diana que es excelente y es una oportunidad para que todos podamos conocer diferentes patologías, para poder saber temas de transmisión sexual, para conocer diferentes protocolos que nos van a ayudar si es que tuviéramos algún tipo de problema o algún familiar o alguna persona conocida, ¿no? Podamos brindarles también ayuda. Entonces, es así que hemos coordinado este tipo de charlas, ¿no? Yo espero que nos podamos ver conforme pasen también los meses. En esta oportunidad les traigo el protocolo de atención en el caso de mujeres de violencia sexual, pero recordar que no son solamente mujeres, ¿no? También existen personas de sexo masculino u de otro género que sufren este tipo de atentados, ¿no? Y en el tiempo de COVID, pues ha sido bastante frecuente, lamentablemente. Un momento, por favor. ¿Se puede ver la exposición, por favor, confirmar? Sí, sí podemos ver su pantalla. Bien. Listo. Entonces, el tema del día de hoy es exponer respecto al acceso que todas y todos tenemos al kit de violencia sexual. Según la resolución ministerial número 227/2019, decretada por el Ministerio de Salud, es que se aprueba esta directiva sanitaria, ¿no?, para el uso de kit de atención en casos de violencia sexual. Entonces, se hace una reunión y se organiza la atención para estos casos específicos, ¿no? Lamentablemente, en los últimos meses, como bien había dicho, se han incrementado los casos de violencia sexual, ¿no? Entonces se han hecho acciones conjuntas con los Centros de Emergencia Mujer, el CEM, para hacer atenciones inmediatas, ¿no?, y gratuitas, colocando el tratamiento respectivo en el mismo consultorio, es decir, en el tópico del servicio de ginecología o en el tópico de SNITS, ¿no? Las pruebas también son instantáneas, no demoran más de 10 minutos. Para poder lograr este cometido, nosotros trabajamos de una forma conjunta, ¿sí? Son varios servicios los que están implicados en el Hospital Goyeneche. Nombro así al Hospital Goyeneche, que es la entidad donde yo trabajo, puesto que es el lugar
piloto que se ha escogido en toda Arequipa y a nivel nacional también es un modelo de atención para estos casos, ¿no? Entonces trabajamos de forma conjunta el médico que está en emergencia en el servicio de ginecología obstetricia, en el servicio de obstetricia, que están las licenciadas de obstetricia, el departamento de farmacia, el departamento de medicina interna, el departamento de pediatría para los casos de niños, el departamento de emergencia y también el departamento que maneja la estrategia sanitaria de infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA y hepatitis B. En la foto que ustedes pueden ver allí, nos encontramos el personal que normalmente laboramos las 24 horas, ¿no? Médico ginecólogo, médico licenciado en obstetricia, con su respectivo enfermero. Ese tópico, si bien se ve un poco viejito y maltratado, pues es que nosotros nos hemos trasladado a un tópico pequeño para evitar, pues, ¿no?, contacto con pacientes COVID que se atienden normalmente en el servicio de emergencia, donde están las 4 especialidades grandes. Perdón, disculpe, las diapositivas no se visualiza que están pasando. Ok. ¿Ahora? No, todavía no. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se visualiza. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Entonces, esta diapositiva no se pudo ver, pero bueno, ahí le mencionaba, ¿no?, que este tópico, si bien es cierto, es pequeño, está un poquito maltratado, pero bueno, es un tópico que pudimos acomodar nosotros para hacer esas atenciones y que no estemos expuestos, pues, ¿no?, a los pacientes que vienen muchas veces con contacto COVID positivo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos tratar de lograr seguridad para la atención del paciente y también atención nuestra, ¿no? Normalmente en este tópico tenemos las 3 personas que ven allí, es un ginecólogo obstetra, es una licenciada obstetriz y es el personal técnico de enfermería, ¿no? Así también contamos con una máquina ecográfica, una camilla de examen para poder hacer el examen respectivo, ¿no? Listo. Entonces, es importante que todos conozcamos, en primer lugar, que cuando una persona sufre un acto de violencia sexual, existen múltiples salidas para que nosotros de alguna forma podamos estar prevenidos, ¿no? Muchas veces resulta que el paciente desconoce esto, ¿no? Por la situación tan apremiante y grave, a veces no llegan ni siquiera a denunciar estos hechos, ¿no? A veces si llegan a denunciar, llega el paciente, esta persona violentada a la comisaría y pues desconocían que existía este protocolo y que era gratuito, ¿no?, para poder aplicarse. Entonces, en eso consiste esta exposición, ¿no? Yo quisiera que todos, por favor, entiendan y también difundan, ¿no?, de que tenemos, ante un hecho que es grave, tenemos alguna manera de poder prevenirlos. Cuando esto sucede, no solo queda pues mellada la parte psicológica y la parte mental, ¿no?, sino también es nuestra parte corporal. Y en ese momento, uno, más allá de sufrir este aspecto psicológico, ¿no?, apremiante, es que nos preguntamos qué cosa me pueden haber contagiado, si me contagiaron algo, y si salgo embarazada y yo no lo deseo, ni siquiera conozco a esta persona, o bueno, ni siquiera fui consciente de este hecho, porque muchas veces se presenta cuando están en reuniones y pues están dopados, ¿no? Dopan tanto a personas de sexo masculino como a personas de sexo femenino. Entonces, el desconocimiento hace que estas personas en el transcurso de los días y los meses manifiesten síntomas, ¿no? Síntomas de enfermedades que nosotros las conocemos como transmisiones sexuales. Y peor todavía, que a veces resultan embarazadas, ¿no? Y acuden ya luego a una consulta con un embarazo lógicamente no deseado. Y peor aún, que no conocen pues al padre de este bebé.
Entonces, quisiera que quede sumamente claro de que podemos contar con el apoyo del Estado, podemos contar con el apoyo multidisciplinario de un equipo médico para poder administrar eso, ¿no? Y realmente no nos va a costar absolutamente nada. Todos los medicamentos que están aquí son absolutamente gratuitos, ¿no? Además de que se da la consejería respectiva. Entonces, permítame decirles qué cosa es lo que contiene este kit de atención para pacientes de violencia sexual. Lo primero es que este kit, como bien se ve en la foto, que está enumerada como 1, 2, 3, pues están separados, ¿no? Está bastante bien rotulado. Allí tenemos para prevención de VIH, que es el virus de inmunodeficiencia unada. En este primer kit contamos con una unidad de una prueba rápida de VIH tercera generación más una prueba rápida de sífilis, ¿no? Esa es una prueba dúo. Además, contamos con una unidad para prueba rápida de hepatitis B. Contamos también con una unidad de un buffer para la aplicación, es decir, es un reactivo que nos va a poder decir si es positiva o negativa la prueba. Contamos con una unidad de una lanceta retráctil que es para poder extraer la sangre. Contamos además con 6 tabletitas de unos medicamentos antirretrovirales que vienen juntos allí, que es sidobudina y lamivudina. Contamos también con 12 tabletitas de este medicamento lopinavir y ritonavir. Esto es en cuanto a la prevención del virus de inmunodeficiencia humana, que como bien sabrán, una gran parte de transmisión es por la vía sexual. En el otro acápite, en la parte 2, tenemos medicamentos que son básicamente antibióticos, son para infecciones de transmisión sexual, que luego diré qué tipo son. Entonces, contamos con un frasquito de este antibiótico que se llama ceftriaxona de 500 miligramos, con 2 tabletitas de este medicamento que se llama citromicina de 500 miligramos. Contamos con un frasquito de un antibiótico que es la penicilina G-benzatínica de 2.400.000 unidades, o un frasco de penicilina G-benzatínica de 1 millón de unidades. En el otro frasquito, en el otro acápite que dice allí 3, contamos con el kit de prevención de embarazo no deseado. Entonces, ahí se tiene una pruebita para beta-HCG en orina, que es la prueba de embarazo rápida, y también 2 tabletitas de levonorgestrel. Este levonorgestrel es lo que comúnmente se conoce como la pastilla del día siguiente, ¿no? Entonces, estos medicamentos estos insumos se encuentran en una caja de Tecnopor que están debidamente foliados, están rotulados y se revisan constantemente, diariamente en nuestros tópicos, ¿no? Para que puedan ser usados de forma inmediata cuando una paciente o un paciente acuda con una situación de violencia sexual, ¿no? Nosotros tenemos en el hospital, en la farmacia del servicio de emergencia, 5 kits. Felizmente, no hemos tenido en un turno más de 3 kits de uso, ¿no? En el consultorio de emergencia tenemos 2 kits. Y en el consultorio de SNITS, que es el servicio para transmisiones sexuales, contamos con 50 kits. Entonces, diariamente se va rotulando, se va cambiando y se van revisando estos medicamentos. La guía del manejo para el kit de atención de pacientes víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, estas pacientes que acuden pueden pedir su kit de atención de víctimas de violación sexual con su DNI. Tienen que mostrar su DNI, independientemente de que tengan o no tengan el SIS, ¿no? Que es el seguro de salud que tenemos todos. Entonces, esto se utiliza en casos de pacientes que acudan por el servicio de emergencia. Necesariamente tiene que existir una ficha de emergencia que se saca en admisión. ¿De cuándo a cuándo? Uno se pregunta. O sea, ¿en qué momento yo puedo ir? ¿O en qué momento puede acudir esta persona? Todos los días, de lunes a domingo, las 24 horas, porque así es la atención de emergencia en el hospital, las 24 horas del día. Cuando a veces el paciente llega en el turno de día de 7 de la mañana a 7 de la noche, contamos además con médicos especialistas en el consultorio de estrategia de SNITS, ¿no? Esto en el caso de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 19 horas, que es para seguimiento de casos cuando ya pasaron 3 días después de esta aplicación. Recalcar nuevamente que en farmacia contamos con 5 kits, en el consultorio de emergencia de ginecología 2 kits y el restante grande en SNITS 50 kits. Entonces, la atención de los casos de violación sexual implica no solo esta administración del kit, sino también implica la consejería, la orientación en la salud sexual reproductiva, administrar
no lo damos para que se lo lleven a casa, nada más nos aseguramos de que el medicamento pueda ser administrado en presencia nuestra, ¿no? El tratamiento profiláctico para ITS, para infecciones por virus de inmunodeficiencia humana y para el embarazo no deseado. Muy bien, aquí pueden ver la rotulación, tal cual como ustedes lo ven allí, es tal cual como se les entrega el kit a las pacientes. Entonces, hablaremos brevemente respecto a la profilaxis del virus de inmunodeficiencia humana. Una vez que el paciente, la paciente ingresa al servicio con su historia clínica sacada con su DNI en el tópico de admisión, nosotros establecemos que esta paciente haya podido ser víctima de agresión sexual. Como les he indicado anteriormente, muchas pacientes llegan en presencia o en compañía, 1, de un familiar cercano, 2, de una persona que no es cercana o no es conocida, 3, llegan en compañía de un policía, porque han hecho pues la denuncia, 4, llegan en compañía de una trabajadora social, ¿sí? Y muchas veces también llegan solas, ¿no? Donde refieren que han sido agredidas. Entonces, el primer testimonio es sumamente importante. Nosotros nos basamos en el testimonio de la paciente. Para poder aplicar la profilaxis para VIH, es importante que la paciente o que se trate de acudir antes de las 72 horas. ¿Por qué? Porque esta profilaxis es efectiva en más del 80% de los casos y se aplica antes de las 72 horas. Mientras más precoz sea, es mucho mejor, ¿sí? Por eso es importante establecer ese tiempo, 72 horas. Si el lapso es menor entonces de ese tiempo, procedemos a lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que tener un basal de este paciente, es decir, cómo es que este paciente está llegando. Muchas veces se han descubierto que al aplicar la prueba rápida, el paciente es positivo y el paciente no estaba enterado. Entonces, en ese caso procede un protocolo diferente, ¿no? Entonces, es importante determinar el estado basal del paciente y quién realiza esta prueba. Pues el médico asistente ginecólogo en compañía de su médico residente y muchas veces también en compañía de la licenciada de obstetricia. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la lanceta que nombré anteriormente se saca una muestra pequeña, 2 gotitas de sangre del dedo anular de la mano izquierda, se coloca en el pocillito que está allí del cassette de la prueba rápida dúo VIH y sífilis y luego de aplicar 2 gotas del buffer proporcionado se esperan 10 minutos para determinar la reactividad de la prueba, ¿no es cierto? Esta reactividad nosotros la determinamos mediante ver objetivamente si es que hay 2 o 3 rayitas, ¿no? Y de acuerdo a eso es que uno determina la derivación a este consultorio de SNITS, ¿no? La reactividad de la prueba para sífilis, es decir, es una prueba treponémica, no altera si continuar o no con la profilaxis del VIH. Una vez que nosotros hemos realizado esta pruebita, ya hemos establecido el estado serológico en ese momento, ¿no? Y esto se precede a la prescripción de los medicamentos y a la entrega de los fármacos antivirales. ¿Cómo lo administramos? Nosotros, ¿no? Como les dije anteriormente, habían 6 tabletitas y del otro medicamento habían 12 tabletitas, ¿no? Entonces, la primera pastillita, que es idoburina y la amiburina, damos una tabletita cada 12 horas por 3 días. La otra pastillita, que viene el lopinavir y ritonavir, damos 2 tabletitas cada 12 horas también por 3 días, porque al 4º día, este paciente tiene que estar sí o sí en el consultorio de SNITS. Repetir nuevamente que el kit contiene dosis para 3 días, ¿no? Se indica al paciente que debe completar el tratamiento por cuánto tiempo, es decir, con completar estos 3 días o con cumplirlo, ¿es suficiente? No es suficiente. Se necesita una profilaxis de un lapso de 28 días, es decir, vamos a pensar que es un mes. Yo debo cumplir el medicamento por un mes para que yo pueda asegurar que esto ha sido eficaz. El tratamiento debe ser completado en el consultorio de SNITS, donde se programan las citas, ¿no? Para regularizar todo esto. Además de esto, recalcamos a los pacientitos que pueden tener también efectos adversos. ¿Para qué? Para que no se asusten, para que puedan cumplirlo bien. O sea, pueden tener náuseas, a veces pueden tener vómitos, pueden tener dolor de cabeza, pueden tener deposiciones líquidas, pueden tener sensaciones de hinchazón, ¿no? Que es la dispepsia en el abdomen. Pero todos estos son pasajeros, ¿no? También indicamos que la alimentación debe ser lo más natural posible, es decir, sin condimentos para que no pueda tener alergias el paciente. Entonces, administramos la profilaxis de prevención de transmisiones sexuales por el personal que ya mencioné. Se realiza después de todo esto
la aplicación del test de embarazo, ¿no? Incluido la anticoncepción de emergencia. Entonces al paciente le pedimos que miccione, que haga pipí en un frasquito estéril, el cual le damos, y aplicamos el buffer correspondiente, que es la prueba de gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Independientemente de si el resultado, primero, que es el dúo VIH, sífilis, salga positivo o salga negativo, nosotros procedemos a administrar el restante de antibióticos para transmisiones sexuales, ¿no? ¿Cómo aplicamos? Existen varios gérmenes de transmisiones sexuales, pero los que nos pueden causar enfermedades, como una infección pélvica, que pueden terminar en abscesos pélvicos con operaciones de emergencia en un lapso de una semana, son Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomastis o Streponema pallidum, ¿no? Para prevenir esas enfermedades administramos ceftriaxona, es una sola dosis en la nala que viene con su analgésico, es decir, no duele. Para poder prevenir una infección por clamidia, administramos la citromicina en una sola vez, que no causa mayor malestar. Para poder prevenir la infección por sífilis, administramos la penicilina G-benzatínica en la nalguita también, ¿no? Con su respectivo analgésico. ¿Qué pasara si el paciente nos informara, doctora, doctor, yo soy alérgico a alguno de estos medicamentos, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, ya no soy candidata a recibir esto. Pues no, existen otras alternativas, ¿no? Y sea que el paciente tenga CIS o no tenga CIS, pues nosotros lo administramos también por emergencia, ¿no? En esta fotito quiero resaltar que cada paquetito, miren, nos viene así. Lo tenemos así guardado en el consultorio de SNITS, ¿no? Todos están foliados, todos están registrados, ¿no? En sus respectivos folders. Ahora, ¿qué hacemos con el otro tema de la prevención del embarazo no deseado? Es decir, no sabemos si este acto cruel puede acabar con un embarazo, en qué momento de mi ciclo me agarró, qué cosa puedo hacer, porque yo no quiero tener una condición perenne con esta situación de la violencia sexual, ¿no? Y que culmine, pues, en el nacimiento de un bebé, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos la condición de la víctima en cuanto a gestación. Para ello, hacemos uso de esta prueba de gonadotrofina oriónica humana, que es la prueba de embarazo en orina. Pero además de esta prueba de saber si es reactiva o no reactiva, y nosotros hacemos la evaluación ginecológica completa, es decir, como han visto en el consultorio, contamos con un ecógrafo. Entonces, nos aseguramos de que la paciente esté en determinado momento de su ciclo menstrual, ¿sí? Es muy importante saber en qué momento de la ovulación se encuentra, porque de acuerdo a eso también es el éxito, ¿no? De la administración de este anticonceptivo de emergencia, ¿sí? Entonces, si la prueba resulta reactiva, ¿qué hacemos? O sea, si resulta que la prueba de embarazo es positiva, ¿qué cosa hacemos? Ya no administramos el anticonceptivo de emergencia, pues. Si la prueba es negativa, entonces procedemos a la administración de ese anticonceptivo, ¿sí? Que es el levonorgestrel, damos 2 tabletitas juntas que en ese momento el paciente lo toma. ¿Qué pasa si encontramos una gestación en ese momento, no? Entonces procedemos a hacer el control de la gestación con la datación respectiva. Ahora, lo otro importante también es qué hacemos una vez que administramos esto. ¿Todo acaba allí? No, pues tenemos que hacer un control posterior, ¿no? Toda víctima de violencia sexual debe ser controlada después en los consultorios respectivos de SNITS. Citamos al paciente al 4.º día para ello. A veces pasa de que el paciente no acude por X motivos, entonces nosotros nos comunicamos con el personal del CEN, nos comunicamos con la policía y tratamos de hacer que la paciente venga. Y en caso no fuera así, pues hacemos nosotros el seguimiento en su domicilio. Una vez que pasan esos 3 días y hacemos ya la administración para los 28 días, también volvemos a citar al paciente a los 3 meses. Estos 3 meses son importantes porque puede que esta prueba de VIH haya salido inicialmente negativa, pero pasa un periodo de latencia para que el virus pueda expresarse si es que el paciente se contagió, ¿sí? O si es que no funcionó la profilaxis. Entonces, en 3 meses podemos volver a hacer las pruebas serológicas, todas las pruebas que se han indicado de inicio, ¿no? Y hacer la consejería respectiva. Todo pacientito que ingresa por el consultorio de SNITS se lleva su respectivo carnet.
¿sí? En este carnet se consigna el nombre, se consigna la historia clínica, se consigna la dirección, donde vive, cómo podemos ubicarlo, qué fecha es la inicial donde se administró el primer tratamiento, cuándo va a ser su siguiente control, y así procedemos a hacer el seguimiento. En Arequipa nosotros tenemos pues 17 distritos donde hemos intervenido en todos los distritos, a Dios gracias, ¿no? Y los tenemos clasificados en nuestros respectivos folios. Entonces, el hospital brinda una atención a toda Arequipa, ¿sí? A toda Arequipa. Hay muchos pacientes que vienen de las zonas de La Unión, de las zonas de Castilla, pues ellos también tienen sus redes. En caso de que no cuenten con los kits respectivos, nos lo derivan, ¿sí? Es una atención de emergencia. Toda acción que implique violencia sexual es una atención de emergencia y así es considerada por nosotros. Este es el flujograma que nosotros hemos elaborado para víctimas de violación sexual. Entonces, esta paciente que es víctima, vamos a colocarle un nombre, es la paciente Florentina. Florentina acude por emergencia. Esta paciente ingresa por el servicio de emergencia, ¿sí? Ingresa por la calle Pau Carpata. ¿Dónde se dirige? Se dirige al servicio de admisión de emergencia donde a través de su DNI, en físico, o si no es en físico, pues lo presentan, tienen que corroborar que sea esta paciente, pasa a tener una ficha de atención. Una vez que tiene la ficha de atención, que es una hojita con todos los datos, pasa al consultorio del tópico de ginecobstetricia de emergencia. Allí se administra el kit de emergencia. En el caso de que sea día, de 7 de la mañana a 7 de la noche, contamos con el apoyo del consultorio del servicio de transmisión sexual. Entonces, como dijimos, aplicamos como primera prueba, ¿sí? Como primera prueba, el dúo VIH-sífilis. ¿Qué pasa si es que me sale positiva en cuanto a sífilis, en cuanto a VIH, perdón, a infección por virus de inmunodeficiencia humana? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Administramos la profilaxis? No. Nosotros derivamos inmediatamente al consultorio para evaluación de la estrategia, porque ya es un tratamiento diferente, pasa a un protocolo diferente de atención, donde se tiene que hacer diferentes dosajes serológicos, ¿no? ¿Qué pasa si la prueba es negativa? Ajá, en ese momento entonces procedemos a hacer la administración de los medicamentos que ya he mencionado. ¿Por cuántos días? Por 3 días, porque al 4.º día el pacientito tiene que estar en el consultorio de SNITS. Luego, nosotros, ¿qué pasa si el paciente tiene alergia a algún medicamento, no? Entonces, volvemos a mandar al paciente al consultorio de SNITS. Si es que no, pues procedemos a administrar la profilaxis para las otras infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles eran? Eran ceftriaxona, eran acitromicina y el otro era la penicilina, ¿sí? Luego procedemos a hacer la datación de si este paciente está embarazado o no está embarazado. ¿Qué pasa si la paciente sale reactiva a su prueba y está embarazada? Entonces no administramos el anticonceptivo de emergencia, ¿sí? Procedemos a hacer el control de gestación y asegurarnos de que esa gestación esté en buen estado para que la madre tenga tranquilidad. Si la prueba es negativa, entonces hacemos la administración de la anticoncepción oral de emergencia. ¿Qué medicamento es? Levonorgestrel 1.5 miligramos. Posterior a ello, tenemos que insistir en que el paciente tiene que acudir a su control en el consultorio de SNITS para continuar los 28 días de tratamiento y hacer el seguimiento posterior, ¿no? de los laboratorios. Entonces, este es nuestro flujograma. De esta figura quiero resaltar, por favor, ese número telefónico, ¿no? El 90 28 73 244. Este número es permanente en el consultorio de SNITS, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos preguntar respecto a nuestro seguimiento, respecto a nuestras pruebas, respecto a si es que algún medicamento nos hizo mal, respecto para agendar alguna cita o respecto para poder tener alguna duda, alguna consulta extra, ¿no? Quiero mostrarles aquí cómo ha sido nuestro avance en el año 2020, ¿no? Nosotros contamos, sí, con los kits de violencia sexual. En todo el año hemos tenido la aplicación de 255 kits. O sea, es una cantidad bastante alta, ¿no? Si nos damos cuenta, por mes hay 21, 19, 23, 21, 18, 19, 17, 18, 22. En octubre hemos tenido 31 casos, ¿no? En el año 2021
la cantidad de casos es bastante similar. Yo diría que hasta ha aumentado, ¿no? Entonces, hay suficiente cantidad de kits, podemos aplicarlo. Recordar, por favor, que nosotros hacemos seguimiento del paciente. Como bien ven allí en la fotito, tenemos folios donde están datados por sus apellidos. Tenemos además el sistema no solo escrito con documentos a mano, ¿no? Sino también computarizados, ¿sí? Tenemos un radar. Este radar, así como radar de gestantes, para saber qué pacientes están embarazadas y en qué tiempo van a dar su parto, nosotros también tenemos un radar exclusivo para esas pacientes víctimas de violencia sexual, ¿no? Toda la coordinación se hace con el Centro de Emergencia de la Mujer. Entonces, cada pacientita tiene una historia clínica que es privada, ¿no? Que es privada. Y además es un documento médico legal que va a servir muy bien para también llevar estos casos, ¿no? Entonces, no es hora de callar. Nosotros tenemos una resolución que nos ampara para poder aplicar eso y para poder prevenir múltiples enfermedades cuando sufrimos un caso como estos, ¿no? En el Hospital Goyeneche tenemos todo el equipo de salud dispuesto y estamos siempre a sus servicios para poder atenderles, ¿no? Para poder administrar este equipo. Recordar que también que hacemos la coordinación constante con el Centro de Emergencia de la Mujer, ¿sí? Nosotros hemos acudido a cada comisaría, ¿sí? Donde cuentan allí con un asistente social, ¿sí? Que tienen los teléfonos para estar en comunicación constante y donde podemos hacer seguimiento de los casos. Muchas veces los pacientes desisten, sobre todo cuando son niños, ¿no? Tienen reacciones adversas o tienen mucho temor por qué administrar, ¿sí? Entonces hacemos el seguimiento, nos aseguramos de que el paciente pueda cumplir. Decirles finalmente que el trabajo pues no es solo de una persona, el trabajo es múltiple, ¿sí? Es múltiple. Contamos con el personal adecuado, contamos con ginecólogos, obstetrices, enfermeras, técnicas, infectólogos, hacemos las serologías cuantitativas y todo es gratuito. Realmente, si muchas veces no se ha podido aplicar esto es por falta de conocimiento, pero felizmente ahora las víctimas que han llegado este año al hospital pues han acudido siempre o casi siempre con un personal de asistencia social, ¿no? Es decir, una trabajadora social. Eso es todo en cuanto tengo que informarles. Si hubiera alguna pregunta, por favor podrían hacerla. Si hubiera alguna pregunta por parte de los asistentes. Muy bien. Bueno, sí, adelante. Yo tengo una consulta. ¿Existe algún número telefónico para comunicarse? Sí, claro que sí. Voy a volver a presentar. A ver, por favor. A ver, un momento. Allí está. ¿Se puede ver? Sí lo puedo ver. Okay. Ese número es para las atenciones, sobre todo de día, ¿no? En el caso, a veces estas cosas suceden pues en el turno de noche, ¿no? Es importante recalcar que cuando uno sufre ese tipo de agresiones, pues tienen que ser denunciadas, porque esto constituye un delito, ¿no? Y la denuncia se hace en la comisaría respectiva. Cuando el paciente tiene algún temor que es comprensible, entonces el paciente puede acudir por emergencia del hospital a la hora que fuera. El personal que esté de turno guarda completa privacidad del hecho.
y en ese momento procedemos a hacer la administración de todo lo que ya he mencionado, ¿no? Este número básicamente es para poder hacer las coordinaciones de seguimiento, para poder concretar alguna duda, para poder hacer seguimiento de nuestros exámenes y cosas así. Pero siempre tenemos al hospital las 24 horas disponibles. Sí, tenemos una pregunta de Ángel. Una pregunta, en caso de yo no estar directamente relacionado, ¿podría denunciar? Por ejemplo, yo sé, en un supuesto de que un familiar mío esté sufriendo una agresión, ¿yo podría acercarme a denunciar? Claro, ese es un tema que se trata, bueno, está relacionado, pero no es directamente mi competencia. Sin embargo, sí, ¿no? Nosotros si somos testigos de un acto tan deplorable, pues claro, tenemos que denunciarlo, podemos acompañar y persuadir a la víctima para que lo haga, o podemos hacer el llamado a la policía para que pueda acudir al domicilio de esta persona. Yo creo que de una u otra forma siempre podemos ayudar. Gracias. Tenemos una pregunta de Heidi. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo quisiera preguntarle si estos kits lo encontramos en las postas que están, bueno, son postas pequeñas, ahí lo podemos encontrar o simplemente lo encontramos en centros grandes. Sí, es una pregunta muy importante que ha hecho Maricielo. La respuesta es que no los encontramos en las postas de salud ni en los centros de salud, ¿no? Solamente está en el Hospital Goyeneche. Es así que nosotros hemos coordinado con todos los centros de emergencia de la mujer y las comisarías de los distritos, de tal manera que una vez puedan tener a una víctima, entonces la trasladen de inmediato. Y realmente los pacientes llegan de inmediato, es decir, llegan en la movilidad de la policía, siempre están resguardadas, ¿sí? ¿El Hospital Honorio Delgado cuenta o no cuenta con estos kits? No, no los cuenta porque no es el hospital piloto de esto, ¿no? Nosotros sí. Entonces, si tenemos alguna duda, pues al Hospital Goyeneche. ¿A qué lugares voy a acudir? ¿A emergencia de ginecobstetricia o al consultorio de PROCEDS o SNITS? Gracias. Tenemos una pregunta de Miguel Ángel. Buenas noches, doctora. Tenía la consulta, si a raíz de esta violencia, la paciente resulta tener un embarazo no deseado, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿hay alguna forma de cortar este embarazo? ¿O la paciente lo Miguel debe? Ángel, esa pregunta también es importante saberla, ¿no? Me imagino que te refieres a si es que nosotros podemos interrumpir una gestación que es no deseada y bajo circunstancias como esta, violencia sexual, ¿sí? Correcto. Allí entramos a otro tema de debate, más bien, ¿no? Es un tema diferente que tal vez en otro momento podamos discutirlo o podamos ampliarlo, si es que me lo permite Diana, si me lo permite en el programa, ¿no? Pero bueno, ese es un tema diferente, ¿no? La interrupción del embarazo en el Perú. Ese sería el tema. Y es un tema complicado, es un tema que aún se encuentra en papeles, aquí, donde es aceptado por unos y no es aceptado por otros. El hecho es que es debatido. Existen lineamientos específicos para poder hacer esto. Si te refieres a que en el Perú se hace, pues sí, pero bajo una junta médica, bajo una evaluación de diferentes especialidades, donde prime el estado de esta mujer embarazada. Es decir, nosotros nos abocamos a que esta mujer tiene que estar bien, y esa es nuestra prioridad. Gracias, doctora. Gracias. Si hubiera alguna pregunta más. Bueno, este es un tema amplio que da pie a muchas otras interrogantes y muchos otros ámbitos que estamos seguros que con el apoyo de la doctora Maribel podemos ir abordando poco a poco dentro del programa, ya que si bien ustedes ya sea que vayan a trabajar o no
dentro de este ámbito de atención, todos son agentes activos que pueden transmitir estos conocimientos y estas indicaciones. Agradecemos su presencia y sobre todo la ponencia de la doctora Maribel Salas, con quien estaremos el sábado 24 también para abordar temas complementarios a los talleres de salud sexual y reproductiva. Entonces, los esperamos a todos ustedes. No olviden, también el día de mañana a las 6 de la tarde tenemos el taller acerca de las relaciones tóxicas y cómo salir de ellas. El formulario aún está abierto hasta mañana a las 10 de la mañana para que ustedes se puedan inscribir. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora y, bueno, damos por culminado este taller. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y nuevamente recalcar lo que nos acaba de decir, invitarlos a la siguiente charla donde podré participar, también yo podré participar un urólogo que es especialista en el campo de transmisiones sexuales o en cuanto al sistema genital masculino, ¿no? Entonces yo por mi parte hablaré del tema femenino, mi colega hablará del tema masculino, y también contaremos con una licenciada de obstetricia que nos va a decir también cómo manejamos esto en el Hospital Goyeneche, ¿no? Donde todo de la misma forma es completamente gratuito. Por favor, hacerles extensivos a todos. A veces tenemos muchas dudas, tenemos mitos, ¿sí? Tenemos ese pasaje de esa transmisión inadecuada de información y muchas veces tomamos tratamientos, pues nos automedicamos, ¿no? Y los pacientes llegan complicados. Entonces, tenemos grupos como estos donde podemos compartir esta información y todas las dudas que tengan, pues podrían apuntarlas desde ahora, podrían compartirlas con sus compañeros, ¿no? Porque es en beneficio de todos. Hoy en día es tan difícil tener que acceder a la salud en estos momentos de COVID, pero esta es una gran oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias con todos. Buenas noches.